Quiero comenzar una serie en esta mañana y será una serie titulada Discípulo. Un tiempo importante donde Dios necesita a discípulos. ¿Amén? ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo esta mañana? Muy bien. Antonio, dame una silla, por favor. Muy bien. A ver cómo esto termina hoy. Muy bien. Gracias. Qué alegría poder hablar en esta mañana, una oportunidad y un privilegio poder hablar y poder compartir desde este lugar. Mira lo que dice un libro llamado Corintios, una carta, primera carta de Corintios. Me gustaría que pudiera abrir tu Biblia y ir conmigo a primera de Corintios capítulo 11. Estamos en tiempo peligroso, diga conmigo peligroso. Tiempos importantes, diga conmigo importante. Pero también son tiempos donde vamos a ser parte de poder disfrutar una gran cosecha. Diga conmigo cosecha. Desde que llegué a la iglesia comenzaba a escuchar la palabra avivamiento, cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya por narices, como dicen los andaluces, tiene que estar aquí, a punto de acontecer. Y creo que todo lo que estamos viviendo está siendo el escenario para que Dios traiga una gran cosecha. ¿Amén? La única que tiene ganas aquí eres usted, jefa. Los demás no tienen ganas. Querida iglesia, estamos esperando una gran cosecha. Ustedes no esperan nada. Díganle a un Mayeto, Mayeto, estamos esperando una gran cosecha de tomate de rota. Y te va a decir, amén. Iglesia, estamos esperando una gran cosecha. Amén. Bueno, vamos a repetir. Iglesia, estamos esperando una gran cosecha. Amén. Eso se encendió, ahora sí. Muy bien, dice, hablando en esta serie de discípulos, no sé el tiempo que estaremos hablando acerca de ella, vamos a dejarnos llevar por lo que Dios nos pueda hablar. No sé ni siquiera si la terminaré hoy, esta predica que tengo hoy, pero vamos a darle. Dice 1 Corintios capítulo 11, del 1 al 3, dice la palabra, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las señales que les transmití. Pero hay algo, que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y paramos ahí. No necesito seguir a continuación, porque si no los hombres se me vienen arriba. Toda cabeza de un discípulo es Cristo. No puedo vivir sin tener una cabeza sobre mi cabeza. Mi torpeza me lleva a vivir siempre en una dinámica de fracaso, de pecado y de miles y miles de errores. Necesito como discípulo ser alguien que entienda la necesidad de tener una cabeza. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios. Gracias por acordaros de mí. Gracias por tener presente las enseñanzas. Pero ahí él hace una indicación importante. Y hoy la iglesia tiene que entender que nuestra cabeza es Cristo. Discípulo, discípula, hoy tenemos que entender que nuestra cabeza es Cristo. En este tiempo somos discípulos, como discípulos tenemos necesidad de recibir ayuda. Yo no me considero cristiano, yo me considero discípulo. En la Biblia, mira, hay un dato relevante. En la Biblia aparece 3 veces la palabra cristiano y 269 discípulos. Yo me considero discípulo, evidentemente cristiano. Yo me quiero considerar un discípulo de Jesús, un discípulo de Dios y un discípulo del Espíritu Santo, un discípulo de la Trinidad. Yo necesito que Dios me discipule. Nadie dijo amén, es la realidad.
Hoy la iglesia entiende que como ya he leído la Biblia tantas veces, no necesito que nadie me discipule. Iglesia, Cristo tiene la oportunidad sobre ti y sobre mí de discipularnos. No todo está escrito, no todo está dicho con respecto a tu vida y la mía. Si nos dejamos ser discipulados, si nos dejamos que Cristo sea nuestra cabeza, nos va a librar de 1001 batalla. Amén. La ausencia de Dios manifiesta el tipo de discípulo que somos. Porque es cierto que dentro de las iglesias puede haber muchos cristianos, pero ¿cuántos discípulos hay? ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos niños, cuántos jóvenes hay dentro de este salón que no solo se consideran cristianos, sino que se consideran discípulos? ¿Cuántos hay en esta habitación, en esta sala, que antes de menear un pie van a su maestro y le piden su opinión referente a la decisión que van a tomar? Un verdadero discípulo, la definición de discípulo es alumno, aprendí. Básicamente alguien que se considera alumno de un maestro. Recuerdo mi etapa en el colegio donde aún cuando veo a mis maestros, yo le digo, fui un discípulo tuyo, don Amalio, don José, doña Magdalena. En ese le decíamos a los maestros don o doña, ya no sé ni cómo le dicen. Pero quiero animarte en esta mañana de que la vida es una carrera que tú y yo corremos. La vida consiste como en una maratón, pero de ti y de mí depende la forma en la cual la vamos a correr. Yo necesito cada mañana ir a mi maestro, ir a mi cabeza, ir a Cristo y decirle, ¿cómo voy a afrontar este día? ¿Cómo voy a afrontar los días venideros? ¿Cómo voy a mantener mi actitud correcta para recibir esa gran cosecha que la palabra nos enseña y que la palabra nos dice? ¿Cuántas veces has escuchado a lo largo de tu día, soy cristiano? Alguien que le ha querido compartir acerca de Jesús y te ha dicho, yo soy cristiano. Pero ¿qué es lo que ocurre en esa vida? Que todos sus hechos, todas sus características como verdadero cristiano o discípulo de Cristo, todo lo que reproduce no identifican a Cristo en medio de esa vida. ¿Te ocurrió alguna vez? Yo soy cristiano, no tiene nada que decirme, nada que enseñarme. Pero Antonio, yo vivo como a mí me da la gana. Eso es alguien que no tiene como cabeza a Cristo. Es alguien que puede ser cristiano, pero no es discípulo. Y en esta mañana y en este tiempo quiero hacer connotación si puedo. Y me das la libertad para hablarte como un discípulo y como una discípula. Yo soy discípulo. Vamos a descubrir las características o cualidades que debemos de tener como discípulo de Cristo. Porque hay cualidades y características de un discípulo. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Algo que tenemos que tener bien claro en esta mañana es que un discípulo persevera en las enseñanzas y confía en las instrucciones. Ven conmigo al libro de Isaías capítulo 8, versículo 16. Ahí está hablando. Y dice el libro de Isaías, preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Hay algo importante. Un discípulo nunca es superior a un maestro. ¿Escuchó? Un discípulo nunca es mayor a un maestro. Alguien que tiene un corazón de discípulo nunca se va a considerar mayor a su maestro. Mira lo que dice Mateo 10:24. Puedes venir conmigo. Ahí dice algo muy claro que estoy compartiendo contigo. Dice los alumnos, Mateo 10, me espero. Versículo 24. Dice la palabra, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Por lo tanto, querido y querida, quiero animarte a que te dejes discipular. Quiero animarte a que no solo te consideres cristiano, que está bien, sino que te puedas considerar discípulo
en esta temporada. Y un discípulo es alguien que guarda las enseñanzas que Él nos ha dejado, las enseñanzas que Él nos ha transmitido. Y un discípulo es alguien que nunca se va a considerar mayor a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Beneficio de los discípulos o de un discípulo. Dice Mateo capítulo 10. Ven conmigo en la Biblia. Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Esos son los beneficios de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo va a tener el beneficio de que va a dejar señales y prodigios, no por sus méritos, sino porque el maestro lo va a avalar. Y usted y yo como discípulos vamos a ver enfermos sanados, vamos a ver espíritus malignos fuera de las vidas, de los corazones, por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo necesita entender de que tenemos que tener presente de que no solo somos cristianos, sino que somos discípulos. Y no puedo saber yo más que Dios. No puedo yo saber más que Dios. No puedo yo creerme superior a Dios. No puedo olvidarme de lo que implica ser un discípulo. Todo lo que hay en tus manos, todo lo que tú logres por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret, no es por tu fuerza, no es por tu don, no es por tu talento. Es porque te has convertido en un verdadero discípulo. Y esto es lo que la iglesia hoy necesita. La iglesia necesita discípulos que entiendan que todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, todo lo que conllevamos a cabo es por medio de Él. No son nuestros talentos, esto lo repito mucho, no son nuestros dones, no son nuestras capacidades, no es nuestra intelectualidad a la hora de orar, no es eso. Querido, querida, no se trata de eso. Se trata de que hemos sido privilegiados, hemos sido escogidos, hemos sido reconciliados por medio de la obra de la cruz del Calvario y hoy nos podemos considerar discípulos. Todo un premio. Merecido, pero por gracia lo podemos alcanzar. Amén. Dice el primer punto que voy a hablar de un verdadero discípulo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Amén. Muy bien. ¿Estás preparada? Vamos al grano. El primer punto, la primera característica de un discípulo es, el discípulo es obediente. Hoy nuestra sociedad, vivimos en una sociedad donde, madre mía, qué difícil es practicar la obediencia. Si hay algo que no te gusta, vete a la calle, manifiéstate y revienta todo lo que coja por medio. Eso es lo que vemos. Si tu jefe te dice algo, pues denúncialo. Que el trabajador tiene sus derechos. Madre mía. El niño, la niña en el cole, le llama al maestro la atención y allá van los padres, parecen lobos. Y rompemos, literalmente nos saltamos un principio que tiene que ver con la obediencia. Y en esta mañana, como discípulos que somos cada uno de los que estamos en este lugar, debemos de orar al cielo y pedir a Dios que nos ayude a ser discípulos obedientes. Una característica que debe de presentar un discípulo de Cristo es la obediencia. ¿Dónde veo Domi yo esa característica? Fue primordial en Cristo durante su ministerio terrenal. El primero que nos marcó el ejemplo a seguir de una vida de obediencia fue Jesús en su ministerio. Pudiendo ver abandonado, pudiendo ver tirado la toalla, pudiendo ver hecho lo que le hubiera parecido, Él nos dejó un legado de obediencia. Mira lo que dice Hebreo. Acompáñame por favor. Capítulo 5. Hebreo capítulo 5. Del 8 al 9 dice la palabra.
aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Cristo aprendió a obedecer. Como hijo de Dios, había aprendido a obedecer y obedeció. Mira lo que dice, punto que saco ahí. Cuando experimento el precio de la obediencia a Dios, cuando sufrió y murió por la humanidad, Él mostró obediencia a su Padre. Dice, nosotros como discípulos de Cristo debemos ser obedientes, como Él fue obediente. O sea, el mayor prototipo no es un influencer de las redes sociales, no es un predicador de moda. El mayor prototipo y ejemplo que tú y yo tenemos hoy que seguir para ser un discípulo obediente, Cristo fue obediente hasta su última gota de sangre. La obediencia es la evidencia de nuestra fe en Cristo. Sin obediencia, nuestra fe no la avala. Y esto es importante. Si puedo vivir una vida de fe, como creyente puedo tener fe, pero mi obediencia no es practicada en mi vida, déjame decirte algo. Toda tu fe no va a avalar tu falta de obediencia. Ahí hay ausencia del conocimiento de Dios. Debemos de vivir con esto presente y tener una actitud humilde ante Él y poder mantener un corazón de obediencia en este tiempo. Hoy la iglesia está llamada a obedecer. Hoy la iglesia está llamada a entender que Cristo es mi cabeza. Hoy estamos llamados nosotros como discípulos de Cristo que debemos ser obedientes como Él fue, por encima de todo. Mientras podemos desestimar la palabra de Dios y poderla desprestigiar en determinados momentos, eso significa rebelarse o desobedecer. Alguien que pasa por alto la palabra de Dios es alguien que está desobedeciendo la palabra de Dios. Alguien que no vive conforme a los principios bíblicos, no los principios que tú entiendes bíblicos, principios bíblicos y sencillos. No te metas en escatología ni en mucha teología, lo preciso, lo justo, para que tú y para que yo podamos entender la importancia de no enfrentarnos a la misma palabra de Dios. Quiero llamarte un poco la atención en este sentido, iglesia. Debemos de parar nuestro ritmo a lo largo de nuestros días y mirar al cielo y decir, cuán obediente soy a tu palabra. Todo lo que hago, ¿estoy reflejando tu obediencia? ¿O no te estoy teniendo en cuenta en nada de lo que practico? Porque mira lo que dice Salmo 81:11. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Esta es una realidad. Salmo 81, versículo 11. Hay muchas veces que enfrentamos muchas situaciones porque parece que nosotros somos o somos un ser superior a Dios, donde necesitamos escuchar a Dios. Nada más importante, ni cuidar nuestra familia, ni cuidar los perritos, ni cuidar nada, que poder escuchar la voz de Dios cada día, cada minuto. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 7, venga conmigo a la Biblia, del 24 al 28 dice, pero mi pueblo no quiso escucharme, continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Jeremías capítulo 7 del 24 al 28. Se retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarle a mis siervos los profetas día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Dile todo esto, pero no espere que te escuchen. Adviértale a grito, pero no espere que te hagan caso. Dile, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido.
Ya no se escucha en sus labios. Te estoy leyendo Jeremías. Gente como tú y como yo, que decidieron no escuchar o no obedecer a Dios, o no prestar toda la atención. Mira lo que dice Lucas, ven conmigo a la Biblia, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, contrarresta lo que estoy leyendo. Capítulo de Lucas 6, el 46 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Una buena pregunta para un discípulo, para una discípula. No haga responsable a Dios de aquellas decisiones o de aquellos errores que hoy golpean nuestro corazón. No haga responsable a Dios de aquellos asuntos que no tuviste la cordura suficiente de poderle preguntar a Él primero. No haga responsable a Dios de todos tus fracasos. Porque hay aquí una frase que me encantaría que pudiera apuntar. Dice, la obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. La obediencia y fe están íntimamente relacionadas. Alguien que vive una fe plena en su vida es alguien que terminará siendo obediente. Alguien que no tiene ni fe, ni tiene presente vivir bajo obediencia, es alguien que difícilmente vivirá bajo una entrega total a Dios. Romanos dice algo así en el capítulo 10, 17-21. Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar. ¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré su celo con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas, pero no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Escuche bien, iglesia, algo que frena, algo que paraliza, algo que nos lleva al fracaso es vivir vida de desobediencia. Algo que nos va a llevar a vivir atado a una atadura, a vivir atado a un vicio, vivir bajo toda la basura que hoy podemos consumir en este mundo, es vivir una vida de obediencia. Hay algo que nos cuesta como ser humano y es ser obediente. Mire su hijo, mire su hija. Desde que nace ya te desobediencia. Le dice que no llore y llora. Le dice que se ríe y no se ríe. Le dice vamos y dice que no va, que se queda. Romanos 1:5 dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Quiero animar en esta mañana a que pueda entender que la obediencia abre el cielo. La obediencia abre el cielo. La obediencia acelera el tiempo de la cosecha. La obediencia nos lleva ante su gracia y nos impulsa a una etapa mayor. Nunca podremos alcanzar algo mayor si antes no hemos hecho obedientes en lo poco. Y necesitamos ser obedientes en esta etapa de la iglesia. Necesitamos ser obedientes y entender que Cristo es nuestra cabeza. Entender que Cristo es aquel que está mucho más cualificado que nosotros mismos. Hoy hay infinidad de iglesias y me encantaría preguntarle a muchos creyentes, ¿por qué viene aquí? ¿O por qué llegaste hasta este lugar? Espero que sea por Dios. Pero hemos creado del mundo evangélico. Hemos creado del mundo evangélico. Me escuche bien, hemos creado del mundo evangélico. En vez de discípulos, hemos creado influencers. Vamos, porque tengo tanta afinidad, me encanta tanto él, y lo colocamos en una posición donde perdemos la perspectiva. Escuche bien, la cabeza es Cristo. Y si Cristo se va de este lugar por tu desobediencia y por mi desobediencia, arregla y vámonos.
Hoy tenemos que vivir vidas de obediencia. ¿Obediencia a qué, Domi? Abra en Génesis y termina en Apocalipsis. Aquí tiene el libro de instrucciones. A veces es muy claro, otras veces te va a llevar a indagar y estudiar, pero siempre te va a llevar a la promesa. Segundo punto, la obediencia es la prueba de nuestro amor por Cristo. Yo amo a Dios, Domi. Tranquilo. Es una frase que escuchamos en diferentes momentos y aún en personas inconversas. ¿Es cierto o no es cierto? Yo me toca hablar con mucha gente durante la semana. Yo amo a Dios. Ah, tú amas a Dios. ¿Y qué haces tú por Dios? Nada, ya lo hizo Él todo por mí. Enhorabuena, felicidades. Juan capítulo 14 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Como discípulo de Cristo debemos de imitar a Cristo humildemente y demostrar humildad y amor y una vida sometida al Señor a donde quiera que vayamos. La obediencia a Dios tiene como prioridad entre las características de un verdadero discípulo. La obediencia tiene mucho que ver con la fe, pero también tiene que ver mucho con la clase de amor. La prueba más segura de nuestro amor hacia Cristo es la obediencia a sus leyes. Y aquí tenemos sus leyes. ¿Amo yo a Cristo? ¿Amo yo a Dios? Porque hay una frase aquí donde dice, la obediencia va a probar si amamos a Jesús o no lo amamos. Y esta es la clave de su presencia manifestada en nuestras vidas hoy. La clave de si tú y yo amamos a Dios es la clase de obediencia que hoy practicamos. Tenías que haber dicho amén. La clase de obediencia que hoy tú y yo practicamos va a marcar nuestra fe y va a marcar nuestro amor hacia Cristo. Hablamos a la iglesia. Tienes que ir a un discipulado. Le cuesta trabajo. Se resisten. Déjate que te discipule el hermano. No, quiero que me discipule el pastor. Madre mía. Madre mía. Estoy malo, bueno, va a ir un discípulo mío a orar por ti. No, yo no quiero que un discípulo tuyo venga a orar por mí, quiero que venga usted. Madre mía. Como si yo fuera el curandero del pueblo. Pongo las manos y ellos se sanan. ¿A qué jugamos, iglesia, en este tiempo? ¿Jugamos a ser cristianos? Los que se meten abajo de un paso también se consideran cristianos. O pagamos el precio y nos convertimos en unos verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo hace y practica lo que al maestro le agrada. Un verdadero discípulo hace y practica lo que al maestro le agrada. Y nunca, nunca, nunca estimará lo que el maestro le enseñó. Nunca lo desechará. Siempre lo tendrá presente.